Hello, everyone. I see the room Hola is a starting to todos. build, and we are very sorry for the slight delay we had with the Lamentamos webinar. haber empezado un poco tarde. To notice if you need interpretation, La primera cosa a tomar en cuenta sorry, if you don't understand es si no entienden el inglés y o Italian, español o el italiano, spoken from the floor, todos estos idiomas serán interpretados. you have to Si know no where is the comprenden alguno de interpretation los idiomas, tienen que ir al botón de interpretación your screen. que está en See, la parte inferior like a globe and it's written interpretation. de la pantalla, que es como un globo, y presionan y ahí les va a figurar el idioma en el cual quisieran escuchar el webinario de hoy. Portugués, italiano, árabe, francés, And that's already a lot. español. So I really hope you appreciate, and I think the first one of the Queremos first things to agradecer a do los is to intérpretes. the huge work which is being done by the interpreters who are professional Queremos agradecerles a ellos por su trabajo voluntary basis. de contribución voluntaria. Thank them a lot. Así que quisiera agradecerles. We are starting to have our spectators coming in, so Creo que están comenzando a entrar los to espectadores. everyone for joining. Gracias a todos por To be participar live on hoy. YouTube. Maybe we Y can también share the vamos a link. estar en vivo en YouTube. We can also propose that link to more of your followers. Por lo tanto, podrán compartir ese link con sus seguidores. We will actually start our webinar. Y queremos empezar, dar comienzo a nuestro webinario, y For agroecology el in the Mediterranean context. tema de hoy es cómo defender la agroecología en el contexto mediterráneo. Es un proyecto de la caravana mediterránea de la agroecología, y vamos a hablar de los aspectos prácticos de la defensa de este tema, que vamos a hablar hoy. Jocelyn, before you jump in, can you give Rita co-hosting privileges? Thank you. Yes, for this. Jocelyn, por favor, antes de comenzar, si podés darle privilegios de co-host a Rita, por favor. Sí. Creo que este es un buen momento para decir que estamos grabando este webinario dentro de los diferentes idiomas a estar dados hoy, de la misma manera que en el webinario dado en febrero del uso del agua y la tierra. También en el canal de YouTube. Bueno, bienvenidos de nuevo, y quisiera darle una introducción muy breve del proyecto que está ofreciendo este webinario de hoy, que se llama la caravana de agroecología en el Mediterráneo. Este proyecto está reuniendo agricultores, organizadores comunitarios y activistas de la agroecología de diferentes países del Mediterráneo. El pasado mes de febrero fue gestión de las explotaciones agrícolas de la SA. El tema del webinario fue resiliencia del agua y fertilidad del suelo. Hoy vamos a centrarnos en la defensa de la agroecología del contexto mediterráneo. Antes de comenzar, quisiera presentar. Quisiera pedirles que preparen unas pequeñas respuestas a las preguntas formuladas en el chat, pero por favor no lo envíen antes de que yo exprese
el ok. ¿Cuál es, por favor, expresar cuál es su profesión? Of like policy officer, where are you connecting from? And ¿Desde dónde se están conectados? ¿Y qué es lo que tienen en mente hoy? ¿Y desde qué organización están trabajando en el caso de estarlo haciendo? for meal today. You can type it in the chat. It should be open Lo pueden escribir en el chat. Debería estar accesible para a la vista para todos ahora. Y cuando instale esto, let me try to do it for myself so that I can participate in the game. voy a tratar de incluirme a mí mismo para poder participar aquí. The first question again. ¿Cuál fue la primera pregunta? De nuevo, ¿cuál es su ocupación? ¿Su profesión? Where are you connecting from? ¿Desde dónde se está conectando? And what did you have for me today? ¿Y qué es lo que van a presentar hoy? ¿Están todos prontos? We go. 1, 3, 3, go. 2, 1, 2, 3. Vamos. Por favor, presenten su información. Uy, esto es mucho. Project coordinator, connecting from France. Conecto de coordinador de proyectos, conectando desde Francia. Inés tiene pan y queso. Elisa es Vegetable soup. una campesina desde Italia, tiene sopa campesina. Rita está trabajando desde una ONG y ella habla de las... Vegetable eater or no? Tenemos mucho, That's perfect. hablando de las verduras, y tenemos muchas personas que comen Developer, vegetales. Tenemos desarrolladores, comunidades. Tenemos aquí un participante de la FAO. farmers, Tenemos agricultores. oh, that's really great. Y tenemos muchas personas diversas, lo cual es muy bueno. Not only, También de África, not only the Mediterranean itself. no solamente desde el Mediterráneo. Okay, retired farmer also from France. Cool. Rita, también tú eres de Francia, una agricultora de Francia. Enjoy the webinar. I think it's Entonces espero que puedan entrar al webinario, que creo que es una buena manera each other, para conectarse entre ustedes, not only online, but we are para que no se sientan que solamente están aislados desde online, sino que estamos conectando entre nosotros, hablando acerca de nosotros. I'll start with going back to the way agroecology is widely defined. It is Quisiera hablar de la definición. movement. Se define como ampliamente como una ciencia, un conjunto de prácticas agrícolas y un movimiento social a la vez. Como ciencia, abarca las interacciones dentro de los ecosistemas naturales y entre ellos, como conjunto de prácticas agrícolas, se basa en el conocimiento profundo de los ecosistemas naturales para desarrollar modelos de producción ecológica que no dañan el medio ambiente. Y, como movimiento social, se esfuerza por alcanzar objetivos comunes en un esfuerzo por cambiar el sistema alimentario. Por eso, desde la dimensión, desde el movimiento social, esto incluye también a los hacedores de políticas, tanto en comprometerse con los responsables políticos, hacer campañas y manifestarse, como en cultivar un terreno. Pero en concreto, ¿qué significa? ¿Cómo podemos conseguir que la agroecología no se reduzca a un conjunto de débiles normas técnicas? ¿Cómo podemos reafirmar la visión política de la agroecología? Queremos ver cómo se puede influir en la elaboración de políticas en el contexto mediterráneo. Por supuesto, los panoramas de formulación de políticas son extremadamente heterogéneos en la cuenca del mar Mediterráneo y no hay metodologías prefabricadas que se adapten a todos los países. Sin embargo, es posible encontrar algunos temas y mensajes clave comunes. Para abordar el tema de hoy, vamos a hablar
lugar tenemos a Sunkana, que es coordinadora de programas en la Alianza de Asociaciones de Agricultores Ecológicos de Croacia. Dado que la promoción es la principal actividad de la organización, Sunkana negocia con todas las instituciones relevantes a nivel nacional en Croacia y es miembro de varios grupos de trabajo en el Ministerio de Agricultura croata. Su especialidad son las cuestiones relacionadas con las semillas. Luego tenemos a Elisa, que es una agricultora a tiempo completo, y como ella misma dice, una activista a tiempo vacío. Desde el 2011 es propietaria y gestora independiente de Il Molinacho, al Río Claro, una pequeña granja en Civitella de Atiliano, además de sus estudios avanzados, primero en Ciencia y Tecnología Agrícola y luego su doctorado en Genética Agrícola, Elisa ha llevado a cabo varios proyectos de investigación, tanto en Italia como en el extranjero, y ha escrito decenas de artículos para revistas científicas. También, entre 2009 y el 2011, trabajó en el noroeste de Argentina, documentando y creando una red de agricultores y trabajadores rurales en apoyo de los movimientos campesinos locales. Construyó el movimiento de Terra Contadina, un movimiento que reúne a campesinos, pequeños agricultores y trabajadores rurales. Ha participado y participa activamente en conferencias internacionales en los más altos espacios diplomáticos, como el Simposio Internacional de la FAO sobre el papel de las biotecnologías agrícolas en los sistemas alimentarios sostenibles y la nutrición, o en el Foro Europeo de la Soberanía Alimentaria de Mieleni en 2016, en Rumania, donde desempeñó el papel de delegada italiana. Isabel es investigadora y profesora de agroecología. Isa forma parte de Sambra Baladré, es la coordinadora de personas en situación de exclusión social en España. También forma parte del grupo de trabajo de agroecología de Ecologistas en Acción. A nivel global, forma parte de la red internacional Urgency, siendo la actual presidenta del Comité Internacional. Su trabajo va desde la formación de consumidores y agricultores en agroecología hasta la conexión entre ellos y la construcción de nuevos modelos de intercambio basados en una perspectiva de soberanía alimentaria. En los últimos 4 años, Isa también ha estado investigando sobre sistemas alimentarios y políticas públicas, centrándose especialmente en la relación entre las zonas rurales y urbanas. Fue una pequeña presentación, pero creo que era importante introducir a los ponentes de hoy, y ellos van a recibir preguntas, y voy a pedirles a los ponentes que traten de realizar respuestas breves a modo de poder permitir otras preguntas y no extender la reunión. Y aquí está la herramienta de pregunta y respuesta, que es donde pueden entrar en el Q&A. Y si tienen una pregunta para el panelista, por favor presenten sus preguntas ahí, en la parte de preguntas. Voy a comenzar con la primera pregunta, que creo que puede ser respondida por cualquiera de los oradores. Para comenzar, simplemente hablen de la experiencia que tienen ustedes con respecto a la agroecología y sobre todo si han trabajado o trabajan en el contexto del Mediterráneo. ¿Y cuál es la experiencia que tienen ustedes en este sentido? Isabel, ¿quieres ser la primera? Esta es una pregunta abierta
que pueden utilizar para presentarse. Gracias. Bueno, pues si quieres empiezo yo. ¿Se me escucha bien? Sí, gracias. Bueno, ya me han presentado, o sea, no voy a gastar tiempo en, en presentarme más. Diría que, bueno, como la mayoría de las que estamos aquí, sobre todo somos activistas de la soberanía alimentaria y la agroecología es nuestra herramienta, ¿no? Bueno, en el contexto, un poco por profundizar en esta presentación o en la experiencia que podemos tener, bueno, más en la parte práctica, bueno, yo además de hacer trabajo de investigación, estoy involucrada en espacios de incidencia en diferentes niveles, ¿no? Tanto a nivel regional como, o sea, a nivel regional quiero decir de la región donde yo vivo en el País Vasco y bueno, pues estoy bastante involucrada ahí, tanto en espacios intentando cambiar los términos para la compra pública, algo realmente complicado en nuestro contexto, como bueno, en el ámbito europeo, siguiendo diferentes espacios y luego en el ámbito más internacional, que me toca estar en espacios como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, donde he participado en el grupo de sistemas alimentarios y nutrición. Y bueno, al final se trata de ir intentando trabajando para que la agroecología se haga visible fundamentalmente, ¿no? Y la agroecología no solamente como término, sino como se ha definido como práctica y como movimiento, porque digamos que estamos viviendo también cómo el término en sí puede ser cooptado con diferentes significados, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos el limitar esa cooptación y el entender que aunque le llamemos igual, no estamos hablando de lo mismo que otras cuando hablamos de agroecología. Y yo por ahí lo voy dejando porque creo que tenemos espacio para profundizar. Thank you so much, Isa. Elisa, would you like to Muchas gracias. address this first question as well? ¿Quieres entonces responder esta primera pregunta? Bien, gracias. Creo que la palabra agroecología y la forma en que la utilizamos refleja la forma en la cual le damos significado. Por supuesto, hay tantos usuarios de agroecología como personas tratando de acercarse o tener un enfoque a la agroecología. Así que aquí también hay una diferencia. Como granjeros, por supuesto, tiene que ver con producir dentro de la soberanía alimentaria y estamos rodeados y viviendo en esta realidad. Y por otra parte, en la parte de la realización de políticas, cuando se hacen políticas, nos enfrentamos a un concepto muy complejo. Por lo general, intento explicarlo como que la agroecología es el alma y el corazón de la soberanía alimentaria. Es mucho más que un movimiento. Es la forma en que vivimos y en la cual vemos la vida en sí misma. Así que cuanto más nos centramos en la terminología, más podremos comprenderla y más podremos tener un pensamiento sobre ella. Así que creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer por parte de todos los mercados y explicar por qué compramos ciertos alimentos. Hay muchas variables en juego. Thank you, Elisa. And, Gracias, Elisa. Disculpen los intérpretes. Pensé que iban a estar hablando en italiano, pero ya las acabamos de escuchar. Sabemos que está funcionando bien. Solamente para avisarles que está todo correcto. Bien, creo que quizás podemos elaborar un poquito ahora con Sunshana. Una pregunta un poco diferente. Voy a mezclar un poco las preguntas. Sunshana, basado en tu experiencia, ¿qué es lo que sucede en el contexto italiano en este sentido? ¿Qué nos puedes agregar? Okay, so well, if you look at the Mediterranean area, Básicamente, en el área mediterránea como un todo, hay una gran diversidad. Tenemos una diversidad cultural, política, ecológica, pero de hecho todos nos enfrentamos a los mismos problemas, realmente a los cambios. Por supuesto, tenemos distintas condiciones
Y es muy difícil a veces cuando hablamos del uso de los suelos, la gestión de tierras. También nos enfrentamos a distintos problemas sociales, como la migración o problemas con situaciones económicas en nuestros países, como mercados más débiles, problemas de administración o asignación de tierras, y esto sucede en toda el área mediterránea. Así que creo que es muy importante trabajar en forma conjunta y, como digo, trabajar juntos para encontrar soluciones para todos estos desafíos. Muchas gracias, Unjana. No veo ninguna pregunta por ahora en el chat, así que continuamos. Voy a estar poniendo allí las preguntas más adelante para que las lean. ¿Cuáles son las preguntas que hacemos a nuestros panelistas? Isa, al final del día, ¿cuál es nuestro objetivo final cuando hacemos defensa de la agroecología en este contexto? Bueno, yo creo que el gran objetivo, bueno, además de la soberanía alimentaria, que es como el paraguas bajo el que trabajamos, ¿no? Elisa lo ha dicho perfectamente, ¿no? La agroecología es el alma de la soberanía alimentaria. Yo creo que lo que buscamos son sistemas alimentarios más justos, en los que el centro, como es ahora mismo, ahora mismo tenemos unos sistemas alimentarios que, bueno, está claro que no son justos, que no son equitativos y que, lejos de alimentar cuerpos y de nutrirnos, lo que están haciendo es alimentar sobre todo intereses, ¿no? Entonces yo creo que el gran objetivo es encontrar esos sistemas alimentarios más justos en los que el centro no sea el mercado, que es el centro ahora mismo de todas las políticas, cómo sostener el mercado, pero un mercado con mayúsculas, no el mercado local en el que nos relacionamos, en el que intercambiamos, sino otro tipo de mercados más globales y con otros intereses. Entonces, creo que para mí el principal objetivo es que de las políticas públicas el centro sean realmente las vidas sea la vida, ¿no? El sostenimiento de la vida, tanto de los ecosistemas como de todos los que habitamos nuestros territorios, y no sea ese mercado global, ¿no? Sino que en el centro estén las necesidades, y eso solamente se puede dar, y lo estamos demostrando desde las iniciativas que están relacionadas con la agroecología, ¿no? Entonces, para mí el objetivo es esa justicia, ese modelo más justo, y para eso creo que el centro tiene que ser cambiado, ¿no? That sounds pretty good, but at the same time, in our movement itself, Bien, pero también en nuestro movimiento también es importante decir, bueno, en esto nos vamos a centrar, estos son los campos de trabajo, las iniciativas, pero también debemos prestar atención por parte de los que toman las decisiones, de que no nos engañen de ninguna manera, sino que tenemos que tener como mucho intercambio también con los hacedores de política. Lo que has dicho, entonces, nos lleva a la segunda pregunta o a la siguiente ponente. ¿Por qué tenemos que defender? Sí, entiendo lo que dices. Siempre es importante saber que tenemos que relacionarnos con los políticos y entender que la terminología que utilizamos, que acuñamos, es la misma. Sabemos que quienes hacen política a veces no tienen la misma intención, así que es muy importante relacionarnos con ellos. Puede parecer extraño, pero son importantes. La terminología agroecología no es una terminología que se haya acuñado desde el comienzo. No fue algo inventado. Es un concepto bien claro, pero al principio la palabra era ignorada. Y a medida que la palabra se utilizó más, y también se utilizó más en otros idiomas, sobre todo en instancias de la FAO o instancias gubernamentales, ahora están abusando de este término, por supuesto, porque ahora empezaron a entender el concepto y les gusta. Y de hecho hacen un poco de lavado de cara con estas terminologías más verdes,
pero el concepto queda detrás. Así que a medida que lo usan, intentan acercarse al significado, pero lo que debemos hacer es entender lo precioso de este concepto. Por ejemplo, la importancia de trabajar con quienes hacen política. Recientemente en Italia tuvimos y tenemos todavía, el gobierno ha intentado en todos los niveles de hacer que los alimentos GMO sean libres. No teníamos antes alimentos genéticamente modificados, pero ahora nuestro gobierno está realmente presionando para que en cada país haya una mejor legislación respecto a esto, sobre todo en Italia, porque parece que nosotros tenemos que tener estos alimentos en Italia. Y si esto no se hubiera mencionado hace algunos años, quizás los hacedores de política hubieran tenido una excusa para continuar trabajando en estas áreas. Y en los planes de la agricultura han empezado a reescribir todo para tener entonces algo más moderno y uniforme y armonizado. Y de repente la terminología GMO ha empezado a aparecer en muchos lugares, alimentos genéticamente modificados, entonces sin que haya una explicación del concepto detrás de esto. Y la explicación es que si no se hubieran nombrado en un primer lugar, quizás no hubiera pasado nada con estos transgénicos, porque la ley nos dejaba actuar en una forma en la cual no había daño al utilizar estos alimentos transgénicos, no había castigo. Así que era importante trabajar y coordinar el trabajo para que pudieran leer las leyes y entenderlas. Todavía seguimos trabajando en las normas que utilizamos y en las leyes para poder sacar todo y volverlo atrás para que lo revisen y decirles esto no tiene sentido, no es lo suficientemente protector. Así que tenemos que organizarnos en muchos grupos. En Italia, esto es lo que sucede. Hemos coorganizado varias ONGs en una gran coalición y la coalición, de hecho, es la que vuelve una y otra vez en conversaciones con el gobierno y somos tan fuertes que de hecho intentaron engañarnos hace poco y dijeron no se preocupen, vamos a hablar de esto en enero, pero el 28 de diciembre, cuando todos estábamos en casa guardados por la pandemia, aceptaron que esto no fuera al Parlamento. Entonces nos despertamos en el nuevo año y nos dijeron, bueno, todo está hecho ahora y las normas sí ya está todo aprobado. Entonces otra vez estamos trabajando con los políticos a nivel parlamentario. Pudimos que la otra parte de los senadores nos escucharan y los detuvimos. Así que esto solo es posible si trabajas en forma conjunta con los legisladores. Muy interesante. Estamos empezando a ver, basado en lo que dijiste entonces, que hay distintos aspectos concretos en la defensa. También que es importante leer los documentos y asegurarnos que, como decimos en francés, tenemos un dicho que dice que no haya ningún lobo escondido en los documentos. Así que tú has dicho que también aquí había como otros trucos. Me gustaría también preguntarle a nuestra otra panelista para invitarla a la conversación qué piensa sobre esto, porque ella es una de las personas claves en la campaña que se está llevando a cabo sobre semillas. Me gustaría preguntarte entonces, Sunjana, ¿cuáles son los pasos para la defensa y qué pasos estamos tomando? Veo que también mi colega ha compartido aquí en el chat muchos links, muchas versiones en distintos idiomas para ver cómo se hace la defensa. Pueden cliquear en todos estos links compartidos en el chat. Tenemos versión entonces en español, en alemán, en francés. Y estas son las distintas entonces formas en las cuales hemos trabajado con campañas de defensa y hablan de nuestra estrategia. También se explican los conceptos clave y la diferencia entre la defensa o la parte más del lobby.
Volvemos a Sunchana. Basado en tu experiencia, ¿cuáles son los puntos críticos para poder tener una defensa exitosa? Mientras escuchaba a mi compañera, me reía un poco, porque parece que cuando estamos de vacaciones es el mejor momento para los políticos para tomar decisiones o hacer estas trampitas. Lo primero que me gustaría decir es que es importante tener una muy buena preparación, porque es importante decir, bueno, a veces salimos con las buenas actitudes, pero hay que estar totalmente seguros en lo que hacemos. Así que primero que nada, es importante hacer una buena lectura de todos los documentos para ver qué es lo que queremos de los políticos y no solamente prepararnos bien, no solamente ir y reunirnos con ellos para buscar las soluciones. Así que es muy importante ir bien preparados para poder tener un buen progreso con ellos. Así que en su responsabilidad es importante esto para la agroecología. Así que tenemos que negociar. Así que tenemos que ver también en dónde estamos en este proceso para que los términos y las condiciones que fijamos sean claras y que no puedan cambiarlas así nomás, sino que tengan claro dónde queremos compartir la información y cuál es en qué tiempo queremos hacerlo. Y también que queremos llevar la atención a las cosas que queremos promulgar, empujar, ¿verdad? Con nuestros trabajos para defender a todas las personas involucradas. Nuestro rol es como un comediante, no, disculpen, es como un mediador entre los que toman las decisiones y los granjeros, los consumidores o alguien más, dependiendo. También tenemos una agenda completa y también defendemos al público en general. También tenemos influencia a través de los medios. Así que es importante aquí hacer como una especie de establecimiento de redes, networking, ¿verdad? Para poder saber cómo resolvemos. Esto también es un problema importante porque se toman en cuenta muchas iniciativas, muchas otras organizaciones. Así que podemos ver que a medida que avanzamos nos vamos fortaleciendo. La gente cada vez tiene más conocimiento y prácticamente estamos creando buenas formas de trabajo a través de las campañas, así como también queremos involucrar más a los campesinos, a los granjeros, porque su opinión es la que importa. Y siempre cuando el granjero dice algo, tenemos que asegurarnos que están siendo representados. Y también es importante prepararlos a ellos, compartir con ellos la información y qué tipo de argumentos deben usar para poder defender sus derechos. Thank you, Sunchana. I see one question in the Q&A. Sunchana, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que quisiera pedirle a los participantes que por favor agreguen más preguntas, porque yo tengo las preguntas ya escritas de antemano, pero quisiéramos la participación de todos. Pero tengo 8 preguntas más para agregar, entonces quizás pueda ser que... Entonces si ustedes realizan sus preguntas en el Q&A, entonces ahí podemos responder a sus preguntas. Yo aún tengo una de mis preguntas, tal como dijo Sunchana. Un aspecto importante es tener argumentos que sean fuertes. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Por qué los hacedores de políticas deberían de estar incluidos aquí? Isa.
Bueno, yo creo que bueno, yo creo que Sunchana lo ha explicado, ¿no? O sea, para empezar, deben estar, voy a empezar por el final. Las políticas públicas, nos guste o no, condicionan nuestras vidas. O sea, nos encantaría vivir en islas y no ser afectadas, y en cierto modo a veces lo hemos estado haciendo, pero más tarde o más temprano, bueno, todas las políticas llegan a nuestra casa, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser como muy conscientes de esto. Creo que nuestras fortalezas son sobre todo el que generamos lazos y vínculos bastante fuertes, porque no nos ceñimos solamente a la parte productiva, entendemos la agroecología desde esa mirada integral, entendemos la agroecología como un proceso también, como un espacio en el que hay que integrar diversidades, ¿no? Y eso lo hemos, vamos, y esa ha sido nuestra fortaleza, y de hecho en tiempos de pandemia ha sido lo que ha demostrado de lo que somos capaces, ¿no? Que somos capaces de que viene una situación así, y los espacios comunitarios, si los lazos estaban construidos y si realmente había un trabajo conjunto, bueno, han tenido que adaptarse, pero se han adaptado relativamente rápido, ¿no? Y han podido responder a las urgencias, porque realmente esos pilares que sostienen la vida, que son la naturaleza, los cuidados y la comunidad, más allá de otros como el Estado y el mercado, nosotras los tenemos. Y cuando se cae lo global y se cae ese mercado con mayúsculas, ¿no? Que se reconoce y que, bueno, en cierta forma es bueno, absolutamente dependiente de insumos, ¿no? Y estamos viendo lo que sucede con ello, pues somos las que respondemos, y somos las que somos capaces de sostener y de alimentar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es, o sea, la realidad en ese sentido está en nuestra parte, pero tenemos el reto de hacernos visibles. Y luego yo creo que otro argumento, otra fortaleza que yo creo que es clave a la hora de trabajar las políticas públicas, es que estamos hablando de alimentación, estamos hablando de un derecho humano. No estamos hablando de una mercancía, simplemente, ¿no? Y creo que la narrativa de los derechos humanos es importante, porque es la que también concede, digamos, la responsabilidad que tienen los gobiernos, ¿no? Y quienes diseñan las políticas públicas. Eso no quiere decir delegar en ellos toda la gestión de lo común ni de lo público, quiere decir que hay una responsabilidad en garantizar ciertos derechos, ¿no? Que van más allá de hablar de sostenibilidad, que es ahora el marco que nos dejan muchas veces, ¿no? Pero nos dejan una sostenibilidad no definida, con la que todo puede ser sostenible, lo que se convierte en que nada es sostenible en algunos espacios, ¿no? Y el derecho humano a la alimentación es lo que muchas veces nos permite, o por lo menos desde mi experiencia, ¿no? En los espacios en los que estoy, es lo que nos permite colocar el foco en las personas y diferenciar, por ejemplo, porque estabais hablando de los lenguajes y de conocer y de estar preparadas, ¿no? Ahora mismo la narrativa que tenemos en muchísimos lugares y que estamos oyendo continuamente es la de dialogar con las múltiples partes interesadas, ¿no? Estos stakeholders que nos dicen todo el tiempo y que nos ponen en el mismo lugar a las personas con derechos que a las empresas con intereses, ¿no? Y muchas veces tenemos que repetir que no somos una parte interesada, somos personas con derechos, y no es el mismo nivel. Nos podemos sentar con quien queramos, pero nuestra opinión no puede valer, o nuestra situación y cómo nos afecta no puede valer lo mismo que la de una empresa que lo que tiene es intereses propios y afán de lucro, ¿no? Entonces yo creo que esa narrativa de derechos está de nuestro lado y que la tenemos que aprender a utilizar, porque vemos que da resultados, ¿no? Y también eso, el generar narrativas que realmente evidencien las diferencias, ¿no? Y con esto acabo. Me parece que es importante también que no es lo mismo lo que llamamos alimento que un mero producto comestible. Una cosa es algo que dicen que se puede comer porque no te va a matar instantáneamente, y otra cosa es algo a lo que podamos llamar realmente alimento, ¿no?
Y yo creo que eso también es parte de cosas que tenemos que interiorizar, porque llamarle alimento a todo es algo que hemos comprado también, ¿no? Porque somos parte de este sistema que queremos cambiar. Entonces creo que también, bueno, el darnos cuenta de las narrativas es fundamental. Y ahí lo dejo. Perdón si me extendí demasiado. Thank you. We are about halfway in our webinar, and I think it's time to... Gracias, estamos a mitad de camino en nuestro webinario y vamos a continuar con las preguntas. Y tenemos 3 preguntas en el QIA, y la primera de ellas, haciendo un resumen, podría ser: ¿cuáles son nuestras áreas claves, especialmente dentro del área mediterránea? Si podrían contestar esto de acuerdo a su experiencia. ¿Cuáles son las organizaciones que están trabajando a nivel de agroecología en el Mediterráneo? ¿Y cuáles son las organizaciones presentes en cada país? Y quizás ustedes podrían compartir con nosotros algunos de ellos. Quisieran decir los panelistas. Y fue donde que ustedes encontraron la parte más fuerte para apoyar la causa de ustedes. Isa Sunchana, si quisieran responder a esto, por favor traten de mantener sus preguntas breves. La pregunta es: ¿cuáles son las organizaciones que están defendiendo la agroecología en el caso del Mediterráneo? No te puedo entender. Basado en tu experiencia, Sunchana, ¿cuáles? Existen muchas organizaciones. Purshela, la Vía Campesina, que es una de las más fuertes, porque son una de las redes grandes. Urgency, por supuesto, también. Y algunas otras. También estamos trabajando con una organización informal creado por una organización austríaco en biodiversidad, y luego hay otras organizaciones de acuerdo a lo que ellos están defendiendo el aspecto, y luego hay otras organizaciones que no están tan involucrados en la agroecología, pero sí están vinculados a nosotros de alguna manera, que tratan de la soberanía alimentaria, las asociaciones de campesinos o agricultores. Gracias, Sunchana. Isa, ¿quisieras agregar Elisa, querías agregar algo? Sí, yo soy campesina, y los campesinos, los agricultores son también muy importantes participantes de esto. Esto no es, porque están las personas que también están cultivando sus tierras. Una organización solamente no es suficiente, porque la agroecología no existe sin la interacción. Debemos involucrar a todos para que pueda llamarse así a cualquier nivel. Y los otros aliados, y me voy a tomar mi tiempo, a nivel europeo existe una campaña muy grande de todas estas organizaciones con las cuales estamos trabajando. Yo elijo transgénicos libres, libre de transgénico, I choose GMO free, que regulan los transgénicos. Y también que existen las organizaciones a nivel nacional e internacional que están trabajando también a nivel europeo, y cómo podemos aliarnos y podemos realizar un cambio realmente grande. Muchas gracias. Hay una pregunta de Tarek hacia de las diferencias
entra dentro del marco de la agroecología entre la parte Mediterráneo Norte y el Mediterráneo Sur, y la pregunta es cómo puede el norte del Mediterráneo apoyar el sur para alcanzar los mismos niveles relacionados a la agroecología. Ustedes ven que algo pueda realizarse en este aspecto, y yo creo que esta pregunta es muy relevante porque nos permite, porque dentro del marco de este webinario, dentro de la agroecología, es tratar de unificar de una manera fuerte todas las partes involucradas. Entonces, quizás los panelistas puedan tener una idea acerca de cómo poder realizar un movimiento que nos una a todos y de poder juntar las mejores partes del Mediterráneo juntos. Isa. Bueno, yo diría que tiene que ser en dos direcciones, porque no creo que el Mediterráneo Norte tenga que, bueno, no sé, yo creo que seguramente en el Mediterráneo Sur también tengamos muchas cosas que aprender en el norte. O sea, no creo que aquí vayamos, no sé cómo decir, no sobre conocimiento tampoco, ¿no? Creo que la clave es precisamente lo que estamos repitiendo, ¿no? Es articular. Creo que es importante, más allá de ver Mediterráneo Norte o Mediterráneo Sur, creo que es importante ver o sea, cuando hablamos de agroecología, verlo desde una mirada también interseccional y ver cómo no solo lo que pasa en nuestro lugar más cercano, sino bueno, las cosas que nos atraviesan y los impactos que tenemos nosotras y las que generamos, ¿no? En otras, ¿no? Bueno, yo vivo en el Estado español y obviamente veo lo que pasa en el Estrecho, veo todo el tema migratorio, trabajo con migrantes todos los días, ¿no? Y claro, no puedo hablar de agroecología sin ver esto, ¿no? Y eso supone el entender, cuando hablo de territorio, ¿no? El término territorio, entenderlo como más allá de fronteras administrativas, ¿no? Entenderlo como una construcción social y de relaciones, y entender que la transformación, bueno, cada una lo hacemos en la cotidianidad desde donde podemos, pero siempre tenemos que mirar como un marco amplio, ¿no? Yo creo que este proyecto o sea, el mirar ya el ámbito mediterráneo ya rompe un poco, ¿no? Con esto de la Europa normativa, ¿no? O sea, el mapita europeo que podemos llevar en la cabeza muchas veces, y creo que se trata de eso, de buscar lo que nos une en lo social, en lo biodiverso incluso, ¿no? En lo cultural, que al final es la parte social y política de la agroecología, y sobre todo los impactos, ¿no? Tanto los positivos de unas en otras, con aprendizajes, con intercambios, las campañas las cosas que nos resulten bien en un sitio, compartirlas, ¿no? Sabiendo que no hay modos homogéneos, ¿no? Sino que cada cual tiene que adaptarlo a su contexto. Pero yo creo que se trata de eso, de ver más allá de, muchas veces cuando hablamos en los ámbitos territoriales en los que trabajamos, creo que es romper un poco con las fronteras administrativas, ¿no? Que cada vez son más difusas o están construidas bajo distintos intereses. Y sobre todo eso, el pensar siempre que tiene que ser bidireccional, ¿no? O sea, no creo que todas tenemos mucho que aprender de todas, sin duda. Thank you. Gracias. I see Muchas gracias. Veo que hay muchas preguntas. Veo Veo muchas que hay un preguntas set ahora, de veo que preguntas que tienen que ver con la comunidad, con iniciativas que están guiadas, lideradas por la comunidad.
para poder asegurarnos que las iniciativas para nuestras comunidades puedan influir a los que hacen las políticas y cómo podemos encontrar un buen equilibrio y cómo podemos mitigar y luchar contra la falta de equilibrio. Entonces el sentido aquí, no sé cómo lo puedo decir esto, la frase, quizás Elisa o Sancha quizás le puedan dar aquí mejor una forma de expresión a alguna de las preguntas. La importancia de entender entonces esto, sobre todo en vista, teniendo en cuenta los derechos y cómo podemos ayudar desde nuestros espacios. Creo que otra pregunta que también es muy interesante es el hecho que las comunidades granjeras siempre encuentran difícil el poder canalizar sus intereses para que lleguen a los que crean las políticas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos y facilitar cuando queremos estar trabajando en defensa de estas comunidades? ¿Cómo podemos trabajar con los medios y las capacidades? ¿Entienden la pregunta? Quiero intentar primero responder a la primera pregunta. Es muy interesante, hay un movimiento muy interesante en el Reino Unido, en Inglaterra en particular, debido al problema de los transgénicos y al hecho de que el gobierno estaba intentando aquí abrir otros canales. Era importante ver qué era lo que iba a pasar en los supermercados y ser bien fuertes y que todos estuvieran involucrados. Y fue raro porque los supermercados se involucraron y era tan fuerte que el gobierno tuvo que proponer una ley para decir que el etiquetado iba a prohibirse, porque de otra manera tenían que enfrentarse al problema. Así que ser muy fuertes no es suficiente, no es efectivo. Así que no siempre es un tema de cuán fuertes somos. Así que aquí tenemos que mantener a la agroecología como una realidad en el Mediterráneo y es este es un ejemplo maravilloso de la agroecología y tenemos que estar conscientes de que estamos bastante avanzados con respecto a este tema comparado con otros lugares del mundo. El tema es que tenemos países que no tienen nada de agroecología, no les queda nada por las decisiones que han tomado quienes hacen las políticas. Siempre hablamos aquí, al final del día, del control alimentario. El imperio romano, que era muy bueno, muy grande, también hacían traer sus cereales de Egipto y se abastecían de ellos. Entonces, esto es un ejemplo de que tenían un gran poder, pero con respecto a la segunda pregunta, es mucho más difícil para mí respondértela. Así que quizás le dé la palabra a algún otro colega. Si es posible, claro. Sí, claro, Elisa. No sé si alguno de ustedes quiere responder a la pregunta de cómo apoyar a la comunidad, o a quienes organizan a los granjeros o a las comunidades granjeras. Si no, seguimos adelante con la siguiente pregunta. Quizás pueda agregar algo aquí. Es difícil dar una respuesta exacta porque de acuerdo a la situación la respuesta es distinta. Por lo general, la defensa diría que es un término que hay que usar a largo plazo. Es importante, por supuesto, tener una organización que se centre
y que participa en los procesos de toma de decisiones y que también se utilizan o se recurre a las personas que toman las decisiones, pero también es importante dar apoyo a las personas que no tienen tanta capacidad. Como dice la pregunta, por ejemplo, en nuestra iniciativa o en nuestras iniciativas, en nuestras organizaciones, los granjeros participan, pero a veces no tienen tiempo de leer todas las cláusulas o de seguir todo lo que se está tratando, a pesar de que hagamos consultas públicas. Todo siempre está constantemente cambiando, así que a veces es difícil que ellos puedan seguir y estar siempre al tanto de cada capítulo en el cual estamos trabajando. Así que la tarea se hace difícil en ese sentido. Siempre tratamos de hacerlo de la forma más profesional posible y de dar apoyo a los grupos que están también necesitando nuestro apoyo. También creo que estamos hablando aquí de un aspecto particular, que es la falta de fondos en algunas de las áreas en las que estas organizaciones nos desenvolvemos. No hay una distribución equitativa norte-sur. Definitivamente, también tenemos que tener en cuenta que eso sea a nivel individual, pero vemos que en el norte de Europa la gente tiene más acceso a los fondos y a otros recursos. Por eso es que las asociaciones son tan importantes. Si tenemos organizaciones más fuertes, sería también bueno que podamos colaborar en este sentido y ver quién es que necesita más de nuestra ayuda y tratar de crear asociaciones donde trabajemos en forma conjunta y compartamos nuestras lecciones aprendidas, y espero que nos podamos beneficiar de ello. Thank you, Sulshana. Muchas gracias, Sulshana. Another question which, Veo which is also one of otra the questions I pregunta wanted to ask you anyway, de estas preguntas que quería hacerles de todas maneras, que es: please an example of a darnos, por favor, un ejemplo campaign de una campaña de defensa exitosa que hayan realizado en el pasado. put two questions at once. Quizás pueda poner dos preguntas aquí para cada uno de ustedes, porque están muy relacionadas. Un ejemplo de una campaña de defensa exitosa y también un consejo de qué es lo que no hay que hacer. ¿Cuál sería quizás un ejemplo de alguna de las fallas que les gustaría compartir con nosotros? ¿Podemos combinar estas dos preguntas en una para cada uno de ustedes? ¿Podrían dar una respuesta breve? Porque ya estamos llegando al final de la sesión. ¿A quién le gustaría comenzar? Sí, puedo empezar yo si queréis. ¿Me escucháis? Bueno, breve. Y lo vinculo además con una pregunta anterior también, por unirlo todo ya. Bueno, en cuanto a alguna campaña exitosa, creo que ojalá hubiera más para compartir, pero para mí una de las más ilusionantes o de las que tuvieron resultados más potentes en lo que es en el Estado español, que es donde yo vivo, fue durante la pandemia. Porque lo primero que se hizo cuando se decretó el confinamiento fue cerrar los mercados campesinos y dejar como único, o sea que además eran al aire libre, y dejar como único espacio de adquisición de productos las grandes superficies, ¿no? Y en poco tiempo, bueno, digamos que estaba clara la necesidad y todos los movimientos que estábamos en torno a, bueno, a la soberanía alimentaria, a la agroecología, vimos claro que eso no podía ser y nos movilizamos muy rápido en generar un manifiesto, en generar también incluso en articularnos, generar nuestros propios protocolos para que junto con la reivindicación de que se abrieran los mercados, se presentaran ya protocolos elaborados de por qué era más seguro, ¿no? O sea, no solamente el qué queríamos, sino cómo lo íbamos a hacer. Y en poquitos días se consiguió en muchas regiones que, o sea, eso se fue un movimiento articulado a nivel de todo el Estado español, que surgió además, bueno, de un movimiento específico de mujeres que íbamos trabajando mucho tiempo, pero luego se abrió a
a múltiples organizaciones y en menos de una semana en muchas regiones los mercados habían vuelto, ¿no? Porque se realizó una campaña realmente rápida, ¿no? Creo que ahí fue clara la necesidad y creo que también fue clara la manera de llevarlo a cabo. No hubo grandes discusiones de quién firma, quién no firma, quién pone más grande el nombre, quién se pone arriba, quién se pone debajo. Era una campaña de todas y de nadie en concreto y realmente tuvo buen impacto, ¿no? Entonces, para mí esa fue una campaña que me gusta compartir. Se llamó SOS Campesinado, creo que está por ahí, se puede encontrar si alguien... y bueno, y ahí todo el mundo puso sus habilidades al servicio de esa campaña, ¿no? Y eso hizo que todo fuera muy rápido. Y en cuanto a qué no hay que hacer, creo que está vinculado con la pregunta anterior, ¿no? De cómo contar con las personas campesinas. Creo que es imposible la transformación sin contar con los movimientos campesinos. Igual que tengo una experiencia exitosa, vivo muy cerca de una ciudad que es paradigmática de lo que no hay que hacer, donde se ha trabajado muchísimo en campañas y en concienciar a la ciudadanía para cambiar los hábitos de consumo, en una región donde apenas hay ya campesinado, ¿no? Entonces se ha hecho muchísimo trabajo desde hace muchos años en campañas, porque es como lo sencillo de vender también a la política pública, pero no se ha realizado un trabajo paralelo de transición agroecológica en la producción o de encontrar personas que quieran convertirse en campesinas y hacer políticas que las acompañen, ¿no? Que se haya un acceso a la tierra o que realmente, bueno, los bienes y la tierra y la formación y todo vaya acompasado con esos cambios de hábitos, ¿no? Resultado, ha habido un cambio un cambio en la demanda del consumo, se buscan alimentos, incluso se entiende qué es la agroecología, pero no hay una producción local que responda a esto, con lo cual, ¿qué hace la gente? Se queda con lo menos malo, ¿no? ¿Y quién ha sabido ver ese cambio de hábitos y esa demanda? Las grandes corporaciones. Entonces lo que tenemos es una inundación absoluta de Carrefour ecológico, de grandes distribuidoras, porque no se ha trabajado con la producción, no ha habido un trabajo paralelo con producción y consumo y articulado, ¿no? Tanto a nivel de política pública, pero también también hay que hacer autocrítica a nivel de los propios movimientos, ¿no? Porque de nuevo seguimos articulándonos en las ciudades y seguimos pensando desde las ciudades y no vamos a pisar tierra y no vamos a donde están realmente las productoras. Ellas no tienen por qué venir a la ciudad. Tenemos que ser nosotras las que seamos conscientes que sin ellas no va a haber transformación y también movernos hacia donde ellas estén y facilitar su participación, ¿no? Entonces, bueno, hay como dos ejemplos yo creo que sin la foto completa y sin una mirada amplia es difícil una transformación real. Thank you. Before I pass the word to another panelist, just to keep notice of what is happening on the Antes de chat. pasar a otro panelista, quisiera ver a ver qué tenemos aquí en el chat. Algunos links. También dijo de que las campañas poco exitosas es incorporar políticas que sean de lo que debería y lo que no debería de hacerse. Y aquí una oferta como que haya una oferta mayor hacia de los modelos de producción. HSP de Croacia, desde Buğday de Turquía y de Serbia también tenemos, estos son, y también quisiera hablar de este tema y de estas campañas y seguir con los ejemplos de campañas de defensa. Y ahora quisiera hablar con Sunchana o Elisa, yo no sé si tienen tiempo para responder a estas preguntas.
y donde puedan compartir campañas que han sido poco exitosas, donde Sunchana y Elisa puedan compartir estas cosas, esta información. ¿Me pueden escuchar? También compartí, no en mi supermercado, que compartí en Inglaterra el ejemplo. Yo tomaría 2 segundos para el sí y para el no en lo que se refiere a campañas, y usualmente lo que les falta, si nosotros miramos más allá del lobbying y mirar a las figuras políticas como el enemigo, deberíamos de tomar en cuenta de que son personas, y cuando nosotros les pedimos que hagan algo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que ellos podrían hacer, en vez de enfocarnos en lo que no pueden. Entonces siempre debemos tener conciencia de que lo que ellos pueden hacer o no pueden hacer y en qué posición ellos se encuentran a modo de poder involucrarnos. Y por otra parte, deberemos explicarles, porque a veces somos tan fuertes y tan negativas que eso no funciona. Siempre debemos tener un approach que sea positivo. Hay que pensar en sostenible. Entonces nosotros debemos estar proponiendo ser positivos y gestionar todo desde un punto de vista positivo. Esto lo considero muy importante. Estoy completamente de acuerdo con eso. En estos años de defensa, nosotros hablamos con las personas del Ministerio de Agricultura y tuvimos algunas dificultades en comunicación en el primer año principalmente. Y cuando pudimos sobrepasar estos temas de comunicación, podemos llegar a mejor, pero un ejemplo de una campaña que fue una iniciativa de la ciudad, una iniciativa de la ciudad, el ministro de Agricultura estaba presentando que iba a prohibir a los campesinos de que no podían plantar variedades de vegetales, y las provisiones al respecto. Y luego de nuestra campaña, los resultados fueron mejores de lo esperado. Y si quieres hablar de algo negativo, recientemente tuvimos un problema en Facebook, que los medios de comunicación pusieron comentarios bastante que no eran muy positivos. Entonces debemos de tener mucho cuidado lo que publicamos y cómo publicamos en Facebook. Entonces sí, que eso se puede convertir en viral. Que fue muy difícil explicar cuál fue el punto de lo que nosotros estábamos tratando realmente de mensaje de comunicar, pero ya no querían escuchar. Y tuvimos problemas con el Ministerio de Agricultura después y las personas con las cuales estábamos tratando de cooperar, y fue muy difícil de explicar. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado de lo que publicamos en las redes sociales, en lo que respecta a las campañas. Muchas gracias, Sunchana. Veo que tenemos algunas preguntas en el chat que son acerca del proyecto mismo de agroecología que se está trabajando al momento. Quizás podamos compartir brevemente la página de Urgency. Como pueden ver aquí, tenemos bastantes posteos de los diferentes proyectos que no están las fechas, pero estos proyectos tienen la finalidad de producir materiales educativos que puedan ser introducidos a los agricultores
Entonces hicimos nuestra primera fase, que fue la información de agroecología, y luego crear el currículo que será enriquecido por de resultados de webinars como este, podcasts, presentaciones online, de una participación, de una herramienta inclusiva de participación, de producción. Y la idea es permitir a los activistas, a los agricultores, a los campesinos, y a las comunidades recabar conocimiento y compartirlo. Y así es un poco como se ve, como ven las conexiones entre un lugar y otra, la información, conocimiento, know-how, y luego que es compartirlo como un colectivo. Y los objetivos se está reuniendo en 6 diferentes países, y la semana que viene, de hecho, tenemos un entrenamiento en el sur de Italia con participación de muchos diferentes países: Turquía, Francia, Tunisia, Túnez, Líbano, España, Portugal, Italia, por supuesto, Rusia, Serbia, y probablemente me esté olvidando de alguien, disculpas por ello. Creo que he respondido unas preguntas en el chat, Sam. No sé si has identificado algunas otras preguntas que deberían de ser para ser respondidas. I think you got them all, actually. Creo que los has respondido todos, de hecho. Y otro punto muy importante que se perdió en el chat dentro de todas las preguntas, estábamos preguntándoles de, por favor, de llenar el formulario que está en inglés. Lo voy a leer de una manera muy rápida. Básicamente queremos compartir sus pensamientos utilizando el formulario, que lo voy a mostrar ahora. En 2 minutos, lo voy a hacer en 2 minutos. Antes de cerrar el webinario, voy a realizar una siguiente pregunta para nuestros panelistas. Bien, no sé si pueden compartir o qué puedan compartir, o cuáles son las respuestas de los participantes, de todos los que han participado el día de hoy, o cómo quieran concluir el evento. Creo que ya hemos tenido muy lindos mensajes y muy buena participación en el chat. Isa, Suncha, ¿alguna de las colegas que quiera comentar? Realmente me gustaría invitar a todos los que están conectados hoy para que firmen la petición de los transgénicos, por favor. Necesitamos mostrar cuántos de nosotros estamos en contra de esto. Necesitamos que la ley antitransgénico sea estable, sea transparente. Necesitamos un etiquetado correcto, necesitamos esto porque es un aspecto muy grande que ayuda a todos. Así que también invitarlos a quien quiera ser parte de nuestra asociación. Es importante que todos tomemos conciencia y que divulguemos de que la petición está abierta. Tenemos que llegar a un número muy importante de firmas, así que si por favor quieren unirse a esta petición,
Aquí está la invitación hecha. Y para el resto, cultiven sus alimentos, sean felices. Somos muchos aquí trabajando ya, así que gracias. Sunchana? Muchas gracias, Elisa. ¿Sunchana? Yeah, I would say also just Sí, keep being positive and también es importante tener en cuenta society. de la importancia de nuestro rol, de crear conciencia en la sociedad. Esto es muy importante porque a veces, aún no teniendo mucha capacidad, puede ser muy útil unirse a la campaña de otros, ayudarlos, firmar peticiones o participar en la defensa o en actividades de defensa que llevan otros a cabo, porque esto se hace aún con el mínimo esfuerzo y aún con el mínimo esfuerzo se puede crear una muy buena imagen. Así que el esfuerzo siempre vale la pena. Así que simplemente los invito a que sigan siendo activos y compartan con todos. Thank you so much. Muchas gracias. Isa? Isa. Bueno, yo dos cosas en la línea de las demás. Bueno, la necesidad de seguir articulándonos, ¿no? Y de cuidarnos, ¿no? Las unas a las otras, porque al final este trabajo y estar continuamente esa tensión con las políticas y demás, pues no deja de ser cansado y de ser duro, y es importante cuidarnos y celebrarnos también, ¿no? Cuando algo va bien. Y bueno, y también lanzar una invitación porque, bueno, como muchas de las que están aquí ya sabrán, están empezando el proceso para el siguiente foro de Nieleni y, bueno, va a haber articulaciones regionales y creo que es una excelente oportunidad también para articularnos y para seguir trabajando en esta línea, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando hoy. Entonces, bueno, simplemente estemos atentas a los llamados y a los espacios que puedan abrirse en este proceso, que yo creo que serán grandes espacios para seguir encontrándonos. Nada más. Muchas gracias a todas por lo compartido y mucho ánimo para todas. Thank you, Isa. And maybe just to close, just two things. Gracias, Isa. Para cerrar entonces, queremos agradecer dos cositas pequeñas que me gustaría mencionar. Una es que la defensa, ya sea de la defensa que se hacía anteriormente o la que hacemos ahora, es muy importante lograr implementar cambios. Una de las conclusiones a las que llego hoy es que el trabajo de la defensa no es que se escriba algo o que se vuelva a dar un nuevo marco a una ley o algo, sino que también tiene que ver con el modo en que se implementa, pero luego se controla, se supervisa, cómo se formaliza también el trabajo y el valor que creamos. Eso es importante. Y lo otro que quiero agregar, algo que no quisiera olvidar, hace poco fui parte de un foro para la revitalización de la dieta mediterránea y creo que la dieta mediterránea, este tema, sobre todo con el tema de los alimentos, es uno de los aspectos que podemos utilizar, que también podemos como raptar para nosotros y podemos enfatizar la unión que hay entre el contexto de la agroecología y los patrones de alimentación saludable. Así que estos son dos conceptos tangibles y concretos que podemos utilizar de aquí en más para nuestros distintos sistemas alimentarios. Por supuesto, la dieta mediterránea ya tiene muchísima influencia del exterior, pero bueno, creo que esto es parte de nuestra defensa, seguirla defendiendo. Creo que estamos ya llegando al final, tuvimos grandes panelistas, mucha participación, muchísimas gracias a todos los que han participado hoy, por su tiempo, por sus valiosas preguntas, gracias al panel. Muchas gracias a Inés, a Ahmed y a los demás.
Y nuevamente nuestro agradecimiento a los intérpretes y a las intérpretes que pudieron hacer de esto una posibilidad. Muchísimas gracias y disculpen que comenzamos más tarde, pero creo que fue por los ajustes técnicos que debimos realizar. Muchísimas gracias para todos, gracias a todas. Que tengan un buen resto de jornada y disfruten de la agroecología. Adiós. So I think we can stop recording now. And I'll stop the